Hola a toda la comunidad de Artificial CEO, espero que estén teniendo un buen día. Vamos con el update de esta semana en lo que ha pasado en el mundo de la inteligencia artificial. Anthropic ha levantado esta semana una suma de 65 billions en una serie H, a casi un trillón de valorización. Esto sitúa a Anthropic básicamente como la compañía más valiosa en el mundo de la inteligencia artificial. Y al menos yo no veo que hayan grandes señales para que esto se vaya a revertir. Vamos a seguir monitoreando porque recuerden que este año hay tres salidas en bolsa importantes. Está Anthropic, está OpenAI y va a estar también SpaceX, ¿cierto? SpaceX con Elon Musk. Entonces probablemente este número no sea por mucho tiempo la más valiosa, pero hay que monitorear esto, pero se ve tracción. Eso es lo que quiero decir para los CEOs de este grupo. Lo segundo, esta semana Cursor, una de las principales herramientas para escribir código con inteligencia artificial, publicó un estudio que lo encontré súper interesante. Y uno de los puntos que se menciona en este estudio es que los desarrollos de software más capaces hoy día escriben alrededor de 50 veces la cantidad de código que un desarrollador promedio. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en este caso de uso en particular, el costo de un desarrollador promedio es $300 por día y el costo de hacerlo con inteligencia artificial o con agentes de inteligencia artificial es alrededor de 13, $14. Entonces vamos a tener algunos casos de uso donde hay una gran diferencia entre el costo de desarrollar una actividad con un humano y el costo de hacerlo con inteligencia artificial. Entonces cuando vemos este tipo de aumentos en la productividad de este tipo de personas que utilizan ahora también inteligencia artificial para ser ayudados, en este caso de uso se ve una adopción muy rápida. Y hay otros casos, por ejemplo, agentes de call center o incluso agentes que entran datos, donde el costo es relativamente parecido. Entonces, en estos casos es más dudoso si se va a adoptar tan rápidamente la inteligencia artificial en estos espacios. Y para los gerentes generales o los CEOs del grupo, lo importante es que en muchas de las organizaciones todo el mundo habla de utilicemos AI, pero lo importante es también entender, ok, ¿cuál es mi costo alternativo si no lo hago con AI? Y si hay algún valor estratégico, ¿cierto? En utilizar la inteligencia artificial porque quiero recopilar información o quiero recopilar data mientras lo hago, por ejemplo. Otro punto importante es el costo de hacerlo con AI. Entonces, por ejemplo, esta semana el mismo análisis de Cursor se transmitieron algunos de los costos de hacer tareas, de algunas tareas, con inteligencia artificial. Entonces, Opus, que es un modelo de Anthropic, por ejemplo, en una tarea específica gasta $1.57 y en la misma tarea o el mismo pool de tarea, Sonnet, que es otro modelo de Anthropic, o GPT-5, que es un modelo de OpenAI, um, se gastan 0,40 y tantos dólares por tarea. Y entonces, ¿qué significa eso? Que hacer una tarea de inteligencia artificial, alguna solicitud con un modelo puede llegar a costar 3 o incluso casi 8 veces la diferencia con otros modelos. Entonces, no es trivial, si ustedes son gerentes generales y alguien está utilizando la inteligencia artificial, no es trivial el qué modelo utiliza y para qué lo utiliza. Entonces van a haber algunos casos donde realmente se necesita que no falle, entonces uno necesita un modelo a lo mejor muy potente, pero hay otros casos donde esto no es necesariamente lo que hay que lograr, sino que hay que lograr que se pueda hacer con un costo más bajo. Y hacer esta conexión con los modelos específicos va a ser una habilidad relevante para todas las compañías que utilicen inteligencia artificial. Y por último, cuando nosotros vemos, por ejemplo, este caso de que los desarrolladores se están volviendo cada vez más productivos y que hay una diferencia muy grande entre utilizar personas e inteligencia artificial, también empezamos a ver que, sobre todo en 2026, hay una gran ola de desvinculaciones en las grandes compañías tecnológicas que por lo demás están en su récord de ganancias históricas en el pic de la bolsa también. Entonces, esto no se condice necesariamente. Hay gente que dice no, que habían contratado muchas personas antes, que las están recortando, pero la lectura que yo veo es que están ajustando sus dotaciones, porque ahora la gente, sobre todo la gente que puede escribir código, los desarrolladores de software, se han vuelto
mucho más productivos. ¿Y qué significa esto para los CEOs? Lo primero, la inteligencia artificial, al menos de la forma que lo veo yo, no está bajando su momentum. Lo segundo es que los costos importan. Entonces, cuando uno va a pensar en voy a utilizar la inteligencia artificial, es, bueno, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Y cuánto me cuesta esto versus un humano? ¿Cierto? Y eso es algo que no mucha gente se pregunta, se asume que la inteligencia artificial por algún motivo será superior, cosa que no necesariamente es así. Y lo segundo que también vale la pena preguntarse si hay algún beneficio estratégico de utilizar algo que dé más costo. Por ejemplo, yo voy a utilizar la inteligencia artificial a pesar de que me cueste más que el humano porque obtengo información, porque obtengo granularidad, porque puedo en el fondo construir algo más sistémico detrás. Entonces, estas son algunas de las preguntas que yo creo que un CEO se tiene que hacer. Y lo tercero, como esto va a tener un costo y va a tener un costo en distintas partes de la organización, creo que vale la pena empezar a mirar eficiencia. Y una de las eficiencias es el uso, es decir, por ejemplo, cómo controlo y dedico los recursos necesarios para controlar el uso adecuado de la inteligencia artificial, como cualquier sistema de control de gestión. Pero también, como yo decía anteriormente en esta slide de acá, cómo me aseguro que cuando llegue una solicitud para hacer una tarea con inteligencia artificial, esta a veces se vaya al modelo más barato y otras veces cuando sea necesario se vaya a los modelos más caros. ¿Cómo hago ese routing eficiente de las tareas? Y estas eficiencias creo que vale la pena construirlas porque van a ser transversales a los casos de uso en inteligencia artificial en las organizaciones. Bueno, espero que les haya parecido interesante los principales updates de esta semana y cómo los veo yo. Y espero que estén teniendo una excelente semana y que sea un buen fin de semana. Chao, chao.